esta joven dice cómo orar. Mira. Entonces, vamos a partir desde ¿qué es la oración? Vamos a situar en Mateo 6. Anota, guarda este video, envíaselo a aquella persona que sabes que lo necesita. Entonces vamos a empezar. El versículo 5 dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Es decir, el Señor nos está diciendo, ¿cuál es tu intención? ¿Por qué tú vas a orar? ¿Quién anhelas que te vea? Porque cuando nosotros vamos a orar, es porque deseamos y anhelamos que la mirada del Señor se direccione hacia nosotros. Es decir, no debemos orar para que otros nos vean o para sentirnos más espirituales, sino porque anhelamos conversar con papá. Una vez que ya tenemos la intención correcta, ahora sí, el versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Es necesario que tú tengas un orden y una planificación. ¿Por qué? Porque cuando tú te estableces un horario, dependiendo de tu estilo de vida, el horario va a ser diferente. Tal vez unos pueden en la mañana, otros pueden en la noche, otros pueden en la madrugada, porque tal vez su estilo de vida, sus hijos, la familia o las personas con las que convives o el espacio que tienes no te permite en ciertos horarios. Y está bien, lo importante aquí es organizar. Y no solo organizarnos en cuanto al horario, sino también en cuanto al espacio. Yo sé que no todo el mundo tiene un espacio propio en el cual se pueda encerrar tal vez. Sin embargo, todos tenemos un baño. Todos tenemos algún punto en nuestra casa, algún lugar en el cual podemos tener privacidad. Entonces, si tienen la oportunidad de hablar con las personas con las que conviven y decirles, sabes que voy a orar, por favor no me interrumpas, gloria a Dios. Pero si sientes que no tienes esa libertad, entonces trata de organizarte para tener un lugar y un momento en el cual no te vayan a molestar. Por eso también está la opción de hacerlo durante la madrugada. Pero todo esto depende de tu vida y de tu contexto. Lo único que anhela ver el Señor aquí es el amor con el que tú haces las cosas. Porque cuando tú estás interesado en algo, cuando tú tienes una cita con alguien, tú te planificas y te organizas para tener esa conversación o para tener ese encuentro. Entonces cuando el Señor ve, a pesar de las dificultades, tú estás haciendo todo para acercarte a Él y para poder hablar, Él lo valora. Y por eso en ese mismo versículo dice, Él te recompensará. En el verso 7 dice, y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Con mucho respeto lo voy a explicar. Ustedes imagínense que se ven con una persona todos los días y que esta persona viene todos los días con el mismo discurso, con punto y coma, exacto. Y esa es su única conversación. El Espíritu Santo es aquella persona a la que acudimos al momento de orar. Entonces, está bien que nosotros tengamos la oración del Padre Nuestro, por ejemplo, pero imagínense al Espíritu Santo todos los días nosotros diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado que sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo como, ok, listo, pero dime qué hay en ti, qué sientes, qué anhelas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Señor no quiere que matemos tiempo, porque la oración no se trata de mientras más tiempo haga o mientras más repita palabras, más mi oración va a llegar al Padre. Por el contrario, nos está diciendo, no usen ustedes repeticiones sin sentido. Por último, en el versículo 8 dice, por tanto no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Es decir, la oración no es porque el Señor necesite saber lo que tú necesitas, es porque anhela conversar contigo. El Señor es nuestro creador. ¿Quién más que el dueño, por ejemplo, el que crea un auto? ¿Quién más va a entender el funcionamiento y lo que necesita ese auto que el mismo creador de él? Entonces, el Señor ya nos conoce, ya sabe lo que necesitamos, pero Él anhela que nosotros hablemos con Él.
Y saben que es muy importante entender con quién tú estás hablando. Porque cuando tú conoces al que le estás hablando, cuando tú entiendes que es aquel que dio la vida por ti, aquel que te amó antes de que tú siquiera lo amaras, aquel que ya te conoce y que anhela darte todo aquello que tú necesitas. Por eso vemos en 1 Juan 5:15 dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Cuando yo les decía que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que el Señor Jesús dejó cuando Él ascendió. En Romanos 8:26 vemos que dice, y de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, la misma palabra dice, tú no sabes orar, así que no te estreses por las palabras que vas a usar, porque esto no se trata de fingir, esto se trata de ser transparentes, esto se trata de entender que no le podemos engañar al Señor, que no podemos fingir, que Él quiere que seamos honestos. Y está el Espíritu Santo, que es nuestro mejor amigo, que es el que intercede por nosotros, porque como no sabemos orar, nosotros vamos a hablar con nuestro amigo y le vamos a decir las cosas de la forma más natural. Me siento así, tal. Y entonces el Espíritu Santo, que nos ama, va al Padre e intercede con gemidos indecibles. Indecibles es que debido a su intensidad o naturaleza no se puede explicar. Es decir, el Espíritu Santo apela por ti y argumenta y llora y gime para que tus oraciones sean escuchadas. Porque es Él nuestro consolador, es Él el que está ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En Mateo 7:7 dice, piden y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Pero esto ocurre cuando tú entiendes con quién tú estás hablando. Tú estás hablando con el dueño del universo, tú estás hablando con aquel que lo puede todo y con aquel que no solo lo puede todo, sino que además de eso te ama. Y que cualquier cosa que haga es para bien, aunque muchas veces no la entendamos. Pero por eso la oración es tan importante, porque si nosotros no confesamos, no hablamos, no pedimos, no llamamos, ¿cómo el Señor lo va a hacer? Porque Él no es atrevido, Él es un caballero. Entonces Satanás trata de meternos en la cabeza que Él no nos va a escuchar porque estamos llenos de pecado, que Él no nos va a recibir porque estamos sucios, cuando el Señor en realidad nos está diciendo, así como estás, ven, habla conmigo, hablemos de qué está pasando y vamos a trabajarlo, porque tú solo no puedes, porque el pecado es más grande que tú, que tus fuerzas, pero ahí entro yo. Pero para yo poder entrar necesito que me abras la puerta. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este video solo me entró la parte de qué es la oración. En el segundo voy a explicar cómo orar, con qué estructura. Dios te bendiga. La verdad que si tú eres nuevo creyente y cuando las personas no saben cómo orar cuando inician este camino del Evangelio, lo primero que tienes que saber es que el Señor Jesús a sus discípulos les enseñó a orar. ¿Cómo iniciaba orando el Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Bueno, usted ya se sabe la oración de Jesús, que es muy conocida hasta por los católicos. Eso es como iniciamos. Luego de eso, cuando tú haces eso, santificas el nombre de Dios. Comienzas a santificar el nombre de Dios y si tienes, pon un sonido, no sé qué sé yo, de una alabanza, de un instrumento, no precisamente alabanza, un instrumento para que el ambiente se torne un poco más santificado y tú puedas orar. Ora en silencio, ora en secreto, no necesitan escucharte. Cuando tú oras con Dios en lo secreto, como dice su palabra, el Señor que está en lo secreto te recompensará al público. ¿Qué es lo que le tienes que decir a Dios? Señor, ayúdame, fortaléceme. ¿Cómo tú te sientes? Tienes que contarle a Dios cómo tú te sientes. Cuéntale a Dios todo como un amigo y verás que Él te va a responder. Esa es la oración.
La oración no es un rezo, ni son palabras repetidas. La oración es conversación con Dios. Pero déjame saber en los comentarios si tú sabías esto acerca de la oración.